El gran conflicto. La reina María de Escocia le escribió a John Knox: usted interpreta las escrituras de un modo y ellos, refiriéndose a los maestros católicos romanos, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? Respondió John Knox: debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe. No debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad que en otros lugares, de modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite ingresar al estudio de la lección 5. Fe contra todo pronóstico. Fe en medio de las circunstancias. Fe en Dios. Fe en su palabra. Separe un tiempo para memorizar Salmo 119:11. Aquí tengo la versión Palabra de Dios para Todos y Reina Valera 60. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es guardar los dichos en el corazón? Es memorizarlos y ponerlos en práctica. Los reformadores en el siglo XXI rigieron su ministerio, su obra, en 5 solas: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Explorar de qué manera las enseñanzas transformadoras de las Escrituras ofrecen un verdadero significado para la vida. Los reformadores encontraron un significado a su vida. Ellos sabían que eso no era todo, había algo más, y por lo tanto debían encontrar un propósito para sus vidas. Y cada uno lo fue encontrando. Pero primero, en su relación con Dios, debía haber un principio que no podía ser alterado. ¿Cuál es ese principio? Sola escritura. Soli Deo gloria. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Los reformadores del siglo XVI cambiaron literalmente el mundo, pero dejaron en claro que no había en ellos nada especial. Eran personas transformadas por Dios. Por ello declaraban solo a Dios la gloria. ¿Y por medio de qué Dios transformó la vida de ellos? Por medio de las Escrituras, por medio de su palabra. En esos tiempos no era fácil contar con una Biblia. No era fácil, porque estaba prohibido. Y quien tuviera una estaba condenándose a la muerte. La Biblia, la palabra de Dios, fue el fundamento de su fe, fue el fundamento de su transformación. ¿Qué hizo la Biblia por ellos y qué puede hacer por ti y por mí?
es el fundamento de la fe. Solo la Biblia. Escrito está. Recuerda, escrito está. Nada que yo creo, nada que a mí me parece. Tu parecer y mi parecer nunca van a ser los mismos. Imagínense 10 personas, 10 pareceres, 100 personas, 100 pareceres. El fundamento de la fe es la Biblia. Al creer en sus promesas renovamos nuestra fe y valor. Fe en sus promesas. Sus hojas son como el fruto del árbol de la vida, que nos van nutriendo, que nos van haciendo crecer. La palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 103, es dulce, dulce como la miel. Y el 104 dice que la palabra de Dios nos brinda inteligencia y nos hace rechazar el pecado. La palabra de Dios irradia gozo, esperanza y luz. Da dirección, certeza, fortaleza y sabiduría a cada uno de aquel que lo sigue. Vivifica nuestro ser física, mental, emocional y espiritualmente. Pero todo esto se produce cuando yo acepto tal cual está escrito, no contaminándolo con mis pareceres, yo creo, no contaminándolo con mis interpretaciones personales. En los tiempos de los reformadores fueron tiempos de tinieblas. La Biblia saturó sus vidas hasta el punto de dar su vida por mantenerse fieles a sus enseñanzas, y hoy satura también tu vida. ¿Cuál fue la pasión de ellos? ¿Qué propósito le encontraron a su vida los reformadores? Compartir la palabra de Dios. La Biblia al alcance de todos. Miren, aquí nos vamos a encontrar con la ayuda de la diapositiva algunos datos sobre cómo es que este reformador, Tyndale, se propuso poner al alcance de los ingleses las escrituras. Recordemos que las escrituras habían sido prácticamente eliminadas del pueblo. Solo los sacerdotes podían tener acceso a ello, y tampoco no todos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Hechos 14, 24. Transmitir la palabra de Dios, enseñar el mensaje, no siempre ha sido sencillo. Recordemos, Jesucristo crucificado. Pablo afrontó dificultades abrumadoras. Lo puedes leer en 2 de Corintios 11, 16 al 33. Tyndale fue condenado a la hoguera por poner la Biblia al alcance del pueblo. Tyndale vivió entre los años 1494 a 1536. Se propuso corregir los errores de la Biblia de Wycliffe, traducida al latín, realizando una traducción directa de los idiomas originales. Publicó el Nuevo Testamento traducido del griego. Miles continuó y complementó la obra de Tyndale con la traducción del Antiguo Testamento desde los originales hebreos. De este modo, en el año 1535 se publicó la primera Biblia impresa en inglés, la versión Rey Jacob. Esta versión sirvió de base para la traducción bíblica más usada entre los angloparlantes. La publicación se hizo en el año 1611. Miren, el propósito que le encontró Tyndale, Wycliffe, a su vida. Hemos de darle un propósito a nuestra vida. Nuestra vida debe estar fundada en la fe, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Wycliffe quiso que la palabra de Dios estuviera al alcance de los ingleses. Tyndale se propuso continuar la obra de Wycliffe
corrigió algunos errores, se fue al original y logró que ese trabajo fuera publicado. Y miren, todo eso sucede cuando le damos un propósito a nuestra vida espiritual. Nuestra vida tiene un propósito: poner el mensaje al alcance de todos. La Biblia, ¿no?, fue traducida, por ejemplo, Martín Lutero enseñó la palabra de Dios. Pierre Robert Olivetan, francés, la Biblia Brest. Ya ustedes pueden ir viendo la historia de los reformadores, pero todo eso es producto de ponerle un propósito a nuestra vida. ¿Para qué estoy yo en la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Ellos encontraron un propósito. Mientras se preparaban y publicaban las versiones inglesas de la Biblia, otros reformadores tradujeron también la Biblia a su idioma nativo. De esta forma, la Biblia pudo ser leída directamente por los habitantes de Europa y del recién descubierto Nuevo Mundo. ¿Y cuál es ahora el propósito? Ya no necesitamos nosotros traducir, o posiblemente haya lugares, haya pueblos en cuyo idioma no esté traducida las escrituras, posiblemente. Esa podría ser una de las razones de tu vida. Pero necesitamos encontrarle un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida como cristiano? ¿Cuál es ese propósito? Estos reformadores tenían en claro que el Espíritu Santo es el único intérprete. Estos temas particularmente me fascinan. ¿Por qué? Porque creo firmemente que la palabra de Dios se tiene que enseñar tal cual está escrito, sin interpretaciones particulares. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, dice 2 de Pedro 1:20, según la Nueva Versión Internacional. Cuando Martín Lutero leyó por primera vez la Biblia en latín, su vida quedó transformada. Mientras hojeaba sus páginas, era consciente de que un poder superior iluminaba su mente. El Evangelio se hacía vivo y eficaz, las oscuras tradiciones se desvanecieron y surgió la gracia de Cristo. ¿Qué poder iluminó su mente? Leemos nosotros en Juan 14:26, en Juan 16:13, que el Espíritu Santo, así como la inspiró, es el que nos enseña su palabra. Y eso hay que tenerlo muy claro. El Espíritu Santo es el único intérprete de la palabra de Dios. Él la inspiró y Él la interpreta. Eso lo entendieron los reformadores, eso lo entendieron los primeros cristianos. Y de la misma manera nosotros debiéramos entender ello. Tenemos que aprender a ser iluminados por el Espíritu Santo. Y no iluminados por las creencias o conclusiones de otras personas o las nuestras. Solo escrito está. El Espíritu Santo, único intérprete autorizado de la Biblia, fue el que le reveló las verdades contenidas en ella, y el mismo Espíritu Santo se nos da a nosotros para que también podamos comprenderlo. El Espíritu Santo nos enseña y recuerda. En 14, 25, 26. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Juan 16, 13 al 15. Y Él es el que lo inspiró. Otra gran verdad que los reformadores pusieron muy en alto es que la salvación es solo por gracia. El versículo muy conocido por todos es Efesios 2:8. Pero cuando leemos debiéramos también leer el 9. Somos salvos por la gracia,
justificados gratuitamente por su gracia. La dádiva de Dios es vida. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué es que solo podemos ser salvos por gracia? ¿Por qué no podemos hacer algo para salvarnos? Porque la paga del pecado es muerte. Y como dice el libro de Hebreos, solamente con sangre se puede pagar esa deuda. Y nuestra sangre no puede pagar ello. Por eso es que no hay ninguna forma de salvarnos si no es por gracia. Porque la paga del pecado es la muerte. Tres verdades fundamentales se desprenden de Efesios 2:8. Somos salvos solo por gracia. El medio para alcanzar la gracia es solo por fe. Esto es don de Dios, el don de su Hijo, solo Cristo. Solo por la gracia, solo por la fe, solo Cristo. 3 de los 5 solos que inspiró a los reformadores. La paga del pecado es la muerte. La única forma de ser limpiados de nuestra condenación es por medio del derramamiento de la sangre. Y solo Cristo podía hacer esto. Solo Cristo podía pagar nuestra deuda. Nadie más. Solo Cristo. Pero cuando recibimos la gracia no nos quedamos allí. Hay que crecer. Hay que crecer en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Y qué significa crecer en la gracia? Aprender obediencia, pero una obediencia que es fruto de la fe. Fruto de la fe. Hay un gran dilema en un sector de cristianos. ¿La ley existe o ya no existe? ¿Está clavado o ya no está clavado? Y muchos se basan en los escritos de Pablo para decir la ley está clavada. Pero cuando usted lee Romanos 3:31, después de hacer una disertación, el apóstol Pablo concluye y dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. La fe confirma la vigencia de la ley. Durante la Edad Media, las personas pensaban en ganarse su salvación a través de misas, bulas, laceraciones, peregrinaciones, entre otros. Todo ello resultaba angustioso, nunca era suficiente, hasta que descubrieron la gracia de Cristo. A partir de ese momento se sintieron verdaderamente libres. La verdad los llevó a despreciar la ley o a obedecerla. ¿Qué dice Romanos 3:31? Obedecerla. ¿Qué hicieron los reformadores como John Wesley? Entendieron que la palabra de Dios, que la ley de Dios debe ser obedecida. Saberse salvo por gracia no llevó a despreciar la ley, sino a estudiarla más detenidamente para que su vida estuviese cada vez más en armonía con la vida que Cristo esperaba de él. Esa fue la reacción de John Wesley. Crecer en la gracia. ¿Y qué significa crecer en la gracia? Aprender a obedecer, pero esa obediencia es fruto de la fe. En conclusión, los reformadores nos enseñan a nosotros grandes lecciones. 1. La Biblia fue el fundamento de la fe de ellos y debe ser el fundamento de nuestra fe. Ellos decidieron transmitir la palabra de Dios a pesar de todos los peligros. Sabían que el Espíritu Santo es el único intérprete. Sabían que la salvación es solo por gracia. Y sabían que debían crecer en la gracia. Debían obedecer la ley, pero esa obediencia es el fruto de la fe. Es el fruto del Espíritu Santo en sus vidas.
Su obediencia se evidenció cuando sus vidas empezaron a ser transformadas. Solo en la medida que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios seremos transformados. Pero pondremos en práctica la palabra de Dios en la medida que encontremos un propósito para nuestra vida cristiana. En la medida que encontremos una razón de ser. Los reformadores lo encontraron. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el propósito? ¿Ya encontraste la razón de ser de tu cristianismo? Empieza por poner la palabra de Dios como el fundamento de tu fe y pide que el Señor te ilumine para que le encuentres ese gran propósito a tu vida, porque la fe debe imponerse sobre todo pronóstico. Que Dios te bendiga. Amén.